recorrido de la variable, en este conjunto de datos, lo que buscamos es, bueno, puedo representarlo por R o por L, es indistinto. Buscamos el valor más grande, entonces el X máximo, y el valor más pequeño. Entonces, esa diferencia, si ponemos organizar los datos del más pequeño, supongamos que fuera X1, X2, X3, X4, X5, y así sucesivamente, hasta alcanzar el X sub n, suponemos el dato más grande, ¿no? Entonces, los extremos entran en esta expresión. Por eso dice la amplitud de la variable X o de los datos sería eso. Eso llamamos R o L. Entonces podemos indicar tiene unidades. Entonces, el primer paso es determinar esta amplitud. Segundo paso es considerar, vamos a decir M, R variable, M variable, M, vamos a presentar así, M nos va a indicar el número de clases. Número de clases, el valor de M debe ser entero. ¿No? Esto se refiere en cuántas clases puedo dividir el recorrido de los datos de la variable. Puede ser 5 clases, 6 clases, 10 clases, 15 clases, ¿no? Es como si a ustedes les preguntaría en qué semestre estás. Uno dice, estoy en el quinto, estoy en el cuarto, en el sexto. No hay persona que diga, estoy en el quinto y medio. No tiene sentido, ¿no? Quinto y medio. O en el semestre 6.1. Tampoco da. Entonces, en ese sentido, se indica que el número de clases va a ser una cantidad positiva y negativa, que es digo entera, ¿verdad? Sí, vamos a ver los casos. La forma de escoger con qué número de clases se trabaja no está definido, entre tanto uno no haya clasificado los datos. En el momento que uno clasifica, puede observar si hay frecuencias que son similares, o sea, iguales, y ahí es donde recién queda establecido con cuántas clases se está trabajando. Nominalmente se dice, para nosotros va a ser, al menos en nuestra aplicación, para clasificar los datos, nosotros vamos a considerar que M, el número de clases, va a ser un número mayor que la raíz cuadrada de N, donde N es el número de datos de la muestra, ¿no? Alguna vez de la población, sobre todo si es pequeña, ¿listo? Ese es un primer criterio. Entonces, la raíz cuadrada, entonces, si tengo una raíz, por ejemplo, a ver, dice
la raíz cuadrada de n, que es igual a 38. ¿Cuánto sale esto? A ver. El número de datos es 38. Raíz cuadrada de 38, ¿cuánto es? 6. 6.16. Bien, 6.16. ¿No? Entonces, para generalizar el curso decimos, ese dato puede ser igual, dice, puede en algún momento ser exacto, o si es mayor, como en este caso, miren, no es exacto. Aquí no puedo decir voy a clasificar entre este número de clases. Entonces lo que se hace es 7 clases. Esto lo hemos dicho, no es definitivo. No es definitivo. Una vez que estamos en la tabla, graficamos, vamos viendo partes complementarias a la tabla o viendo mismo la distribución de frecuencias absolutas en la tabla, recién digo, bueno, aquí está de más 7. Tendrían que ser 5 clases nomás, ¿no? Por eso es que mientras no se tenga la clasificación, no se puede decir con certeza, este es el número de clases exacto que voy a trabajar. No, es aproximado. Bien, ya está. Ahora, la segunda posibilidad. La segunda posibilidad se dice que el número de clases puede variar entre 5 y 20. 20 clases. Este es otro criterio, ¿no? Fíjense, es posible que en lugar de 7 yo lo ponga 10, digamos, o 6. Aparentemente, por esta condición para M, sí, es válido, ¿no? Pero nosotros, para nuestro ejercicio, nos vamos a regir más por eso, ¿listo? O sea, no hay un consenso de interpretación con qué número de clases se trabaja. Ustedes saben que en el mundo investigativo hay centros estadísticos que apoyan una teoría, otros otra teoría y así sucesivamente. Y esto es más fuerte cuando es bioquímica, cuando es medicina, que trabajan con modelos de cómo se desplazan los nutrientes, vamos a decir, en el cuerpo humano. Entonces, en ese sentido, hay centros investigativos de investigación que consideran ellos, por su parte, uno de los criterios, pero no hay consenso para decir, bueno, vamos a trabajar con él. La última posibilidad sería de considerar que el número de clases es igual, ¿no? A 1 más 1.3 el logaritmo decimal del número de clases. Dice, otra vez, donde n, el número de datos. Bien, ya está. Entonces tenemos aquí las 3 posibilidades de elección de M. Vamos al tercer paso. En el tercer paso, bueno, aquí se ve nomás. A ver, bajaremos un rato esto. Me van a avisar, por favor. Pasaremos al tercer paso. Aparece otra variable. L es variable, M es variable. Y C, que aparece en el tercer paso, C como amplitud de clase. Amplitud de clase. ¿De qué valor a qué valor va la amplitud de clase? Esto va a ser definido. Entonces, lo que hacemos para encontrar la amplitud de clase es dividir el recorrido de la variable dividido entre n, que es el terreno. Entonces, ahí tenemos que C, la organización de los datos puede ser una constante. Y que no se modifique. No revolcamos el número de clases. ¿No? ¿Qué va a decir?
aquí la amplitud clara va a tener algunas veces entre 2 para hacer una pantera corriente, no va a ser entero o decimal, quizás no solamente decimal, dentro de gracias, no, y trabajo con datos que son hasta la décima, entonces considero 125 niveles, 145 niveles, no, cero entero, como también pueden haber otras datos donde hay decimal, solo eso a lo que puede representar como data, ¿no? En ese sentido, vamos a ver la tener data. Entonces, por lo pronto, decimos este paso se refiere a la magnitud de clase. Y la magnitud de clase puede ser C, es otra variable. Si C se constante como nos vamos a poner aquí. C puede ser constante o puede ser variable. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene dividir el recorrido por L en función de E. Entonces, aquí, por ejemplo, si tuviese un cociente o amplitud de 1.3, exactamente, entonces, una cantidad como cociente de un número decimal ilimitado, ¿no? Que no es cuando termina, ¿no? 1 de 4, 1 de 8, 6, 1. Y a la vez se imprime, pongamos, se imprime como unidad, ¿no? Si tiene unidades, se cualquiera, ¿no? Entonces, en este caso, no puedo trabajar con horas, porque finalmente van a ser las amplitudes de esta clase que vamos a utilizar y se constantes ¿Por qué? Porque aquí a este nivel, vamos a decir, las datos tendrían que estar. Si tenemos que X1 no es igual a 1, me estoy dando 45, X2 es 1, 1, 32, X3 igual a 0, 9, 8. Pues con 2 más. Entonces, ustedes han visto cuando se hace una medición, por comparación con una medida estándar, puede ser que sea exactamente un entero, puede ser entero y decimal, o simplemente decimal. Esa medida estándar, como el metro, el kilogramo, el segundo, etcétera, ¿no? Cuando observo los datos de mi base, yo observo que la última cifra es la indecisa, o sea, es la obtenida por redondeo, ¿no? Por eso dices la última cifra imprecisa. Entonces, si mi aparato, mi instrumento, está haciendo el ANAS con seguridad hasta la décima, pero como no coincide la última cifra con la décima, entonces hay una fracción. Entonces esa fracción yo trato de apreciar, digamos, ¿no? De apreciar. Y en ese sentido, todo lo que tengo como mediciones es hasta la centésima. Pero aquí cuando he dividido R sobre M, por efectos de que no se ha podido encontrar un número finito de decimales, eso continúa creciendo. ¿Qué es lo que hago? Redondeo. Pero ¿cuál va a ser el criterio de considerar cuántas cifras de redondeo? Entonces, yo me remito a la base de datos. Mis datos están hasta la centésima. Entonces, aquí lo ideal es que mi C también esté hasta la centésima.
a veces da exacto y hasta la centésima que está bien, ¿no? Ha coincidido. Pero normalmente vamos a tener que redondear. Entonces se considera hasta la milésima. Siempre una cifra más de los datos que tenemos. ¿Listo? ¿Está bien? Y algunas veces va a ser exacto con dos cifras, ¿no? De decimal. ¿Está entendido esto? Entonces, en su clasificación, si mis datos son hasta la centésima, no podría haber esa cantidad de decimales, ¿no? No tiene sentido. Toda mi tabla será al tacho, digamos, ¿no? Todo estaría mal clasificado. Muy bien, poniendo que me están entendiendo, entonces eso queda así, como hasta Inge, sí, adelante, cuando tengamos ¿podría alejar un poco la cámara? Es que no se ve lo de arriba. alejar la cámara, subir, no entiendo cómo quieres decir. ¿A eso te refieres? Sí, Inge, gracias. Alejar sería del pizarrón. Cuando me acerco mucho al pizarrón, entonces el tamaño del pizarrón se reduce. Cuanto estoy más lejos, aparece más, pero la letra queda pequeña también. Ya está. Entonces, eso puede ser un C constante. Para nuestro caso puede ser ahí, ¿no? Suponiendo que nos ha dado exacto. O tal vez una cifra, lo máximo que podemos aumentar, no más. ¿Listo? ¿Qué más iba a decir? Cuando dice variable, quiere decir que esto puede duplicarse, triplicarse, o tal vez generalmente va a ser duplicarse, triplicarse, etc. Entonces ahí ya no es constante. Entonces 2 veces C, 3 veces C, 4 veces C, etc. ¿No? Ahí decimos que tenemos una amplitud de clase variable. Generalmente esto ocurre cuando la frecuencia absoluta se repite, digamos, en estas clases. Vamos a ver en el gráfico. El cuarto paso tenemos límites de clase. Límites de clase. Que lo vamos a representar por la variable y sub i prima, va a ser y sub i prima. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? En el primer paso tengo el recorrido de la variable, poniendo aquí x mínimo, mínimo, y aquí x máximo. Es decir, consideramos aquí al comenzar como y0' sería nuestro mínimo. Nuestro máximo tendría que ser un y' sub n. O sea, como decir n clase. Entonces, el hecho de haber dividido R entre M nos da la amplitud, entonces con esa amplitud podemos decir, aquí es la primera, la segunda, tercera, la cuarta, y hay una intermedia, puntos suspensivos, podemos decir unas dos más, ¿listo? Entonces, nominando, esta sería la primera clase, que va de Y0', y vamos a colocar límite inferior de la primera clase, límite superior de la primera clase. Entonces tendré que ir a y sub 1'. Aquí tendré que estar y sub 2', y sub 3', y sub 4'. Puntos suspensivos y sub i menos 1 puede ser, y sub i prima, aquí a ver y sub m menos 2', y sub m menos 1', y sub m'. Sí podría decir, ¿no? ¿Dónde entra esto? Esto, cuando digo cómo estoy calculando los límites de cada clase,
Aquí tengo la segunda clase, la tercera clase, cuarta, bueno, aquí hay puntos suspensivos. Esta es la clase y siempre el límite superior, la clase, aquí tendría que ser la clase m-1, aquí la clase e. Entonces, para alcanzar esto, yo tengo C. Como decimos, la amplitud de clase es esta y es equivalente a C. Esta es la C. Toda, si es constante, entonces se repite C, 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 C y C. Cuando voy a generar límites, digo, a ver, y es sub 0, comienzo, que es el dato. Puede ser que se modifique este dato. Vamos a ver cuando hagamos un ejercicio. Como no también, ¿no? Y es sub 0 primo. Vamos a borrar esta parte. Y entonces mi objetivo es generar estos límites. Límite inferior de la primera, superior de la primera. Entonces, y1', que es igual. Yo comienzo en y0. Digo, es igual a y0 más la amplitud de clase más 0. Ya estoy aquí. Este es el límite inferior de la segunda clase. Límite superior de la segunda clase. Cuando paso a la tercera clase, este es el límite inferior y este es el superior. Así se va cambiando, ¿no? De tal manera que aquí, cuando estoy en y1', digo, voy a pasar o encontrar el límite superior de la segunda clase. Entonces será, puedo sobre esta base comenzar. Si aquí es y1' más c, ya he alcanzado este valor. y1' más c, ya estoy con el límite de la segunda clase. Sin embargo, algunos problemas se pueden presentar donde puedo tener y0 inicial más un c más 2 veces c para alcanzar este límite. Más 2 veces c es otra forma, ¿no?, de observar. Ya vamos al límite superior de la tercera clase. Límite superior de la tercera clase. Límite inferior es el anterior. Entonces digo, si al anterior, y2', le aumento la amplitud, y ya estoy en el límite superior de la tercera clase. Si contabilizo de inicio el límite y0', más un c, más 2 veces c, más 3 veces c, siempre coincide con el subíndice, más 3 veces c. Esto me vale, esto me vale. Y así sucesivamente. Entonces, cuando alcanzo el y sub i', estoy en la clase i, y en la clase i, entonces es igual al límite inferior de la clase i, que sería y sub i menos 1' más c. Ahí nomás, no tengo más. Cuando estoy en último dato, ¿no?, el límite último, y sub m'. Entonces decimos límite inferior. Quizás aquí podemos hacer, vamos a acompañar otra expresión. Y sub m menos 1 más c. Igual. Si comienza aquí en y0, entonces digo y0 más un c, más un c, más un c, más un c, más un c. Hasta alcanzar aquí tendríamos más m veces c. M veces c. Y aquí arriba diríamos y0' más i veces c. O sea, siempre el subíndice de la clase.
subíndice de clase, ¿no? Número de clases para alcanzar esa posición. Eso sería. Entonces, aquí tal vez nos está viendo, ¿sí? Ya. Ya está. Esa es la forma de considerar los límites. Ya tenemos los límites. Otra cosa que podemos hacer es marca de clase. Tenemos un quinto paso. Quinto paso. Considera marca de clase. Esta variable lo representamos como y sub i. Fíjense la diferencia con el límite, es con prima y la otra sin esta acento. ¿Cómo obtenemos un límite de clase? Para la clase I, la marca de clase, entre paréntesis pondremos, es el punto medio de la clase. Es el punto medio de la clase. Es el punto medio de la clase. Entonces, si esta es la primera clase, aquí hay un punto medio. Llamamos primera clase y sub 1 tendría que ser. Aquí hay un punto medio y sub 2, punto medio y sub 3, y sub 4, y así podemos ir definiendo los puntos medios y sub m menos 1 y sub m. Entonces, como es punto medio, fíjense, si aquí está y es 0, y aquí está y es sub 1, y su punto medio, decimos, punto medio, o marca de clase, decimos, y es sub 1. Como todo esto vale C, entonces la mitad de este segmento es un medio C. Aquí tenemos un medio C también. Un medio C, perdón, un medio C más un medio C me reproduce la amplitud de clase. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como es punto medio o la marca de clase, entonces es igual a la suma, a la semisuma de los límites. Semisuma de los límites sería, en este caso, y sub i menos 1, límite inferior, límite superior. Y sub i dividido por 2. Si digo voy a encontrar el punto medio de la primera clase, entonces primera clase y es 0 prima, perdón, estoy olvidando, y es 0 prima más y es sub 1 prima dividido por 2. Entonces esa sería la forma como encontramos los puntos. Muy bien, entonces antes de comenzar a clasificar los datos, vamos a considerar estas etapas. En el examen que hagan me lo van a poner cuánto vale cada una de esas variables que están considerando. Ahí me doy cuenta si C es el valor adecuado, M es el valor adecuado, etcétera. ¿Listo? No lo van a, no, hay algunos que comienzan directamente. Aparece la tabla, pero no hay estos pasos que he señalado. Aquí me guían si lo hicieron bien al calcular M, al calcular C, ¿no? Esto es importante. Bien, entonces, estos pasos ya están definidos. Sobre todo los límites y la marca de clase lo vamos a presentar en una tabla, como lo hicimos los datos discretos.
Entonces, esto lo vamos a subir. Es que no olvide. Decimos tabla. Hemos dicho que la tabla tiene nombre, tiene fecha cuando se le hizo, quién lo hizo, cuándo, cómo, distribución, qué representa distribución de frecuencias. El resto de los datos puede estar al pie de la tabla. ¿No? Muy bien, entonces aquí vamos a resumir los cálculos que hemos indicado. Aquí vamos a tener y sub i prima que va a y sub i más 1. Entonces, aquí me está indicando que todo lo que está a la izquierda va a ser límite inferior. Todo lo que está a la derecha, límite superior. Eso es lo que va a indicar. Entonces, vamos avanzando. Y0' hasta y sub 1', y sub 1', y2', y sub 3', y sub 4, aquí estamos mal, y sub 2, y 0, 1, 1, 2, 2, 3, un sustituto intermedio vamos a hacer de y j' menos 2 a y j menos 1', y j menos 1 a y j', y una última clase, un y sub n menos 1' a un y sub n'. Eso tendríamos como último. La continuidad del recorrido de los datos, expresada por ese segmento, que es donde hemos considerado los límites de clase. Si ustedes observan, comienza la clase primera, termina la clase primera, inmediatamente comienza la segunda, termina y comienza la tercera, termina y comienza la cuarta, etc. Entonces, esto matemáticamente decimos, aquí es necesario asegurar la continuidad de los datos. Es decir, para este caso, consideramos que el límite inferior va a estar representado por un paréntesis angular y el superior va a ser un paréntesis abierto. Cuando es angular por la izquierda, fíjense, se sobreentiende que todos los términos que están a la izquierda, ¿sí? Quiere decir cerrado, 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 y abierto, 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 abierto y abierto. Eso nos da a entender cuando solamente condicionamos la primera fila. Esto nos indica, ¿listo? Para toda la columna. Por eso es que van a ver, no siempre aparece, en alguna bibliografía aparece todo, pero normalmente esto asegura. ¿Qué quiere decir poniendo semi
cerrado sería, o semi-abierto, lo que han visto en cálculo 1. Entonces aquí decimos, estos datos que corresponden al paréntesis angular, quiere decir que están comprendidos en la clase. Cerrado, entonces está, y está incluida en la primera clase. Incluido, 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 incluido. No está incluido, pero en la segunda sí se incluye. No está incluido, pero en la tercera se incluye. No está en la segunda, y así sucesivamente. Eso quiere decir abierto, no están incluidos. Entonces, cuando van a clasificar los datos, entonces se entiende que debe ser menor que tal dato, ¿no? Muy bien. Luego, hemos hablado de la marca de clase. Entonces, la marca de clase viene a ser marca de clase, y el punto medio de la primera clase. Y es 1, ya sabemos. Y es 3, y es sub j menos 1, y es sub j, y es sub e. Luego, tenemos la frecuencia absoluta. Como todo va a ser semejante a nuestra tabla, a los datos que hemos considerado, o variables que hemos considerado en datos discretos. Igual. Solo la forma, cómo acumulamos los datos, eso sí va a ser diferente. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, aquí me dice, yo debo colocar o considerar los datos de la base, donde el dato, estos son los límites referenciales de inclusión. Esto no están incluidos. Entonces digo, aquí se sitúan los datos, fíjense, aquí hay puntos, porque estamos hablando de datos continuos, y hay datos representados por los puntos. Los datos deben ser mayor o igual, porque dice cerrado, mayor o igual que y0', pero menor que y sub 1'. Eso me indica esta primera clase. La segunda clase me dice datos mayores o iguales que y sub 1', pero menores que y sub 2'. Aquí decimos datos mayores o iguales que y sub 1', pero datos menores que y sub 2'. En la tercera lo voy a incluir esto. Datos mayores o iguales que y2', pero menores que y sub 3'. Eso es lo que me indica. Ya está. Muy bien. Entonces, lo que hago es contabilizar cuántos datos en la primera clase. Y eso está representado por M1. ¿Cuántos datos en la segunda? O puedo decir cuántos datos que son mayores o iguales que y2' y menores que y sub 3'. Eso nos indica. ¿Cuántos datos mayores o iguales que y', sub j menos 2 y menores que y', sub j menos 1? Eso. Y así sucesivamente. Suponiendo que hemos entendido, aquí como siempre hacemos la sumatoria de las frecuencias absolutas desde i igual a 1, desde la primera clase hasta la clase n, que va a ser igual al total de datos clasificados. Pues otra vez aquí aparece la frecuencia, y para recordar, absoluta frecuencia relativa. Entonces, ¿cuál es la proporción? Tendría que decir, ¿no? Aquí, vamos a ver, H1 es la proporción de datos de la segunda clase, proporción de datos en la tercera,
proporción de datos en la clase J-1, en la clase J, en la clase proporción, en la clase N. Sumando estas proporciones, H sub I desde la primera hasta la clase M, esto aproximadamente tiene que ser 1, 0, bueno. Y finalmente, otra forma de expresar la absoluta, sí, la absoluta es la frecuencia porcentual, por 100. Entonces, lo que tenemos que realizar aquí es multiplicar por 100 cada vez. H2 por 100, H3 por 100, HJ menos 1 por 100, HJ por 100, H sub M por 100. Y sumar otra vez, ¿no? Sumatoria de las proporciones porcentuales desde I igual a 1 hasta la clase M, aproximadamente tendremos 100. Entonces, a continuación, tenemos ya, vamos a borrar esta parte, pero me va a servir, vamos a hacer esta partecita más para esto, vamos a utilizar. Entonces, como ya hay unas frecuencias acumulativas, vamos a borrar. Entonces, digamos aquí, estas son frecuencias acumulativas del tipo menor que menor de que frecuencias acumulativas menor del tipo absoluto. Hoy día frecuencia acumulativa absoluta menor que absoluta relativa, porcentual. Y aquí vendría el otro grupo, 1, 2, 3, frecuencias también acumulativas del tipo mayor que. Las notaciones matemáticas para este caso son N sub I, H sub I, H sub I por 100, N sub I asterisco, H sub I asterisco, H sub I asterisco por 100. ¿Ya? Así sí. Esa sería una tabla completa. Es decir, que no siempre es necesaria, ¿no? Trabajamos para algunas variables. Muy bien. Entonces, aquí nos planteamos una pregunta para completar esta columna, considerando
aquí tendríamos N1, N2, como en el caso de las discretas, todos en K. NJ-1, NJ, NV. Sí, sí. Entonces, aquí la pregunta es nominal, y para todas las posibilidades, ¿cuántos? La pregunta sería, ¿cuántos datos, mayores o iguales, perdón, estamos aquí en menores, ¿no? Fíjense, menor que, pues aquí tiene que aparecer menor que. Vamos a ponerlo con rojo. Vamos a borrar. Menores. ¿Menores qué? En este caso, vamos a referirnos al límite superior. Entonces, el límite superior. O simplemente un y sub i, podemos decir, un y sub i. No, y sub i. Ya, entonces para superior pongamos 1, o puede ser. Ya. Cuando digo, aplico esa pregunta a la primera clase, ¿cuántos datos menores que y sub 1 prima? Entonces, esto no está incluido porque está abierto, ¿no? Fíjense, abierto, eso no están incluidos y por eso digo solo menor. Menor que y sub i prima son todos estos datos menores y mayor o igual, que y sub i. Sí. Entonces estoy haciendo alusión a ambos límites. ¿Cuántos datos menores que y sub 1 prima, pero mayores o iguales que y 0 prima? Entonces esos datos se empiezan a contar y el N1 es igual, aquí me indica cuántos datos en la primera, en la segunda, en la tercera, etc. Entonces, esto es igual a N1, como en el caso de la discreta. Aquí, ¿cuántos datos menores que y sub 2 prima, pero mayores que y sub 1, perdón, solamente sería menor? Aquí que he dicho, aquí me estoy confundiendo. Vamos a hacer la aclaración aquí. Para la clase, aquí anotan, dicen la clase. Estoy indicando cómo voy a obtener la clase. ¿Cuántos datos mayores o iguales que y sub i, límite inferior, cerrado, mayores o igual, y menores que y sub i más 1. Entonces, fíjense,
Cuando digo cuántos datos mayores o iguales que y0' y menores que y1', digo a n1. ¿Cuántos datos mayores o iguales que y1', pero menores que y2' es n2? Esa es la forma de ir encontrando la cantidad de datos en la clase. Ahora estamos en frecuencia acumulativa menor que. Estamos acumulando, ¿no? Entonces, ¿cuántos datos menores que hace alusión al límite superior? Fíjense, menores dice porque no están incluidos. Pero esta partecita es para la clase. Es decir, cuando voy a acumular menor que, la pregunta recae sobre el límite superior solamente, ¿no? Y el límite superior viene a ser para este límite de clase, ¿no? Si digo, ¿cuántos datos menores que y1', n1? ¿Cuántos datos menores que y2'? Entonces, menores que y2', aquí está y2' límite. Entonces, todos estos datos son menores, incluyendo la segunda, la primera clase. Entonces, eso significaría que y1 se puede ubicar en el límite superior. Aquí puede estar n1. Esa es la cantidad de datos menores que y1' a la izquierda. Y aquí tendría que estar n2 sobre el límite superior y2. ¿Cuántos datos menores que y2' a la izquierda? Sumando, en la primera clase hay n1, en la segunda hay n2, en la tercera hay n3, n4, entonces vamos sumando las absolutas. Cuando decimos menores que y3', menores abierto a la izquierda. Cuando estamos aquí sería n sub n. Entonces eso hasta el último dato de la primera clase. En este caso decimos, cada vez primero tengo n1 para n1 igual a n1. ¿Cuántos datos mayores que y2'? Entonces sumo esas dos frecuencias y aquí aparece como n1 más n2. O al anterior n1 lo sumo n2. También es otra forma, o si no lo van sumando. Cuando cae la pregunta aquí, entonces sumamos esta. Fíjense. Y así sucesivamente, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Lo único que tengo que distinguir aquí es que la pregunta recae sobre el límite superior, nada más. Eso es cuando es absoluta. Cuando es relativa, esto es semejante a lo que hemos visto. Aquí vamos a colocar, esto es cuando es NI. Ahora HI. La pregunta sería, ¿cuál? ¿Cuál es la proporción? ¿Cuál es la proporción de datos menores que? Entonces aquí el límite superior y subí más 1 sobre, pues también va a estar recayendo sobre esto, ¿no? Eso sería. ¿Cuál es la proporción de datos menores que y1'? Entonces eso viene a ser
a H1 aquí. H1, esa es la proporción. ¿Cuál es la proporción de datos menores que Y2'? Entonces sumamos. Entonces, sumamos. Y aquí viene a ser H1. Sumamos. O sea, ahora estamos trabajando, podemos trabajar con la frecuencia relativa. Cada vez voy sumando. O bien, como hemos dicho en discreto, N1, perdón, N mayúscula, N1 lo divido sobre, si quiero encontrar H mayúscula sub I, va a ser a dividir NI dividido por el total de datos clasificados, o va a ser a sumar, para I tendré que ser la sumatoria de las frecuencias relativas, o sea, voy a ir sumando estas frecuencias, ¿no? Eso sería. O bien voy dividiendo cada vez. Muy bien. Entonces, eso sería para el menor que. La última pregunta sería, ya estoy generalizando para mayor que también, H sub I por 100, que es la frecuencia porcentual. La pregunta será, ¿cuál es la proporción? ¿Cuál es la proporción porcentual? O directamente también pueden decir, ¿cuál es el porcentaje de datos? ¿No? ¿Cuál es la proporción porcentual de datos menores que así sería? Muy bien, ya está. Y el caso contrario, cuando voy a ser mayor que, la pregunta va a recaer, aquí lo hizo sobre el límite superior, ahora lo vamos a hacer sobre el límite inferior. Entonces esto lo podemos abreviar así, mayor que, la pregunta recae sobre, esto sería menor que, menor que. Menor que. Entonces, cuando recae sobre esto dice, ¿cuántos datos mayores o iguales, porque está cerrado, ¿no? Siempre hay que respetar el paréntesis. Aquí está y es 0. ¿Cuántos datos mayores o iguales que y es 0'? Entonces, cerrado, todos estos son mayores que y es sub 0'. Entonces quiere decir que voy a sumar n1 más n2 más n3 más n4 hasta alcanzar n sub m. Y eso va a ser igual a n. Este dato tendría que poner aquí. N1 asterisco va a ser n, ¿no? Luego, recae la pregunta sobre la segunda clase. Dice, ¿cuántos datos mayores o iguales que y1'? Entonces voy a mi gráfico, digo, aquí comienza. Mayores o iguales que y1'. Todo eso. ¿Listo? O sea, ya no está tomando en cuenta esta frecuencia de la primera clase, porque estos datos son ya menores que y sub 1'. Y así aquí
mayores para la tercera clase que va a la derecha. Mayores. Y así va disminuyendo la frecuencia, ¿no? Es decir, fíjense, con rojo sería así. Tendría que comenzar primero para la primera clase, luego para la segunda. Aquí comienza. ¿Cuántos datos mayores o iguales que y sub 1'? Entonces hacia abajo sería. Y ¿cuántos datos mayores o iguales que y2'? Entonces, aquí nomás. Comienza. Y aquí nomás. Dice cómo va disminuyendo. Al final se queda con esto. El último es nm. O sea, uno va acumulando menor que, va acumulando, y el otro va disminuyendo mayor que. ¿Listo? Eso sería las posibilidades de datos. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio, a ver hasta dónde nos da. Y como tenemos... claro, lo ideal sería trabajar con los pesos de ustedes, por ejemplo, ¿no? Cada uno que me dé los pesos, pero veremos uno cortito. Uno cortito. A ver, vamos a ver dónde hay decimales. Decimales. A ver, a ver. Aquí pesos, a ver. Y contenido de nicotina en miligramos para 40 cigarrillos. Vamos a considerar esta base de datos. Mi variable sería X, contenido de nicotina. Contenido de nicotina en miligramos. En miligramos de un cigarrillo. Y entonces tenemos 1.09, 1.58, 1.64, 1.37, 1.92 miligramos, 2.03, 0.73, 2, 1.93. Aquí vamos a poner así. 2.31, 2.31, 40. Estamos en la tercera fila. Creo que me he saltado un ratito. 2.31 está bien. 1.70 había sido en lugar de 40. 1.69. 1.40. 1.79. 2.17. 5. 11.64. 2.28. 28, 2.55.
1,82, 2,09 y 2,28, 1,74, 24, 2,11, 1,79, 1,75, 1,47, 1,86, 2,46, 2,46, esto es 1,63, 1,97, 97, 1,88, 2,77, 1,82, 37, 1,97, 1,85, 5, 1,68, 1,85, ¿dónde está? 1,97, perdón, esto había sido 0. En lugar de 1, 0, 0, 85, 2, 0,8, 2, 2, 0,8, 1,80, 1,75, 75, 1,24, 1,24, 1,80, 51, 51, 1,67, 1,69. Estos son los datos, ¿listo? Entonces nosotros decimos organizar. Organizar los datos en una tabla de distribución de frecuencia. ¿Listo? Estos son nuestros datos. Entonces, nuestros primeros 4 pasos. Primero, hicimos uno, determinar el recorrido de la variable. De la variable X, sería, ¿no? En este caso, la variable es bueno. Entonces, la expresión de es igual a X máximo, X min. Entonces tenemos, ¿cuál es el valor más grande? El mínimo, no sé dónde visto, 0,85 es el dato más pequeño. Hay 0,72 en general. Sí, aquí está. El máximo sería 2,46. ¿Qué sería? ¿Qué dice? 55. 2,55 está aquí. Entonces tenemos 2,55 menos 0,72. ¿Cuánto es la diferencia? 0,28, 1,70, 83. ¿Mm? Sí, 1,83. 1,80 unidades. Eso no tienen que olvidarse.
No, de acuerdo al enunciado. Miligramos. Muy bien, ya está. Segundo paso. Segundo paso, decimos número de clase. Número de clases. M. Entonces, uno de los criterios que vamos a utilizar, dijimos, m mayor que la raíz cuadrada de m. Entonces, m es igual a raíz cuadrada. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 datos. N 40 datos. ¿Cuánto es? Raíz cuadrada de 40 es 6, ¿cuánto? 32. ¿Cuánto? 6. 6,32. Ya. Clases sería, ¿no? Entonces, M 7 vamos a poner. 7 clases. Entonces, ese es nuestro número de clases. 3, dijimos, amplitud de clase. Amplitud de clase. Amplitud de clase C, donde C es igual a R dividido por M. Entonces decimos 6, 32 miligramos dividido por 7. ¿Cuánto es? Ingeniero, ¿no sería 1,83 dividido entre 7? No sé. ¿Ya? ¿Esto? Sí, es que en el numerador puso 6,32. ¿No sería 1,83 ahí? Bueno, un ratito, yo estoy aquí. No, tienes razón. Que tengo que ir al médico. Estoy pensando que ya tengo que ir. Entonces, 1,83. 1,80. 1,80. Sí, está bien. 1,83. ¿Cuánto sería? A ver, con todos sus decimales médicos para poder. 0.289556 Ah, 0, 28. 95 56 96 2. Tiene varios. Creo que sí. ¿Así? A ver, 7 0, de 20. 95 56 96 2. ¿No sale No sé. 0,26? ¿Seguro? A mí igual me sale 0.26. 0.26 no sale. Ya se mata, perdón. Ya, ¿cómo sería? A ver. Sí, yo le dije, ingeniero. 26. 0,26, 14, 28, 57, 1. ¿Así? Ya. Entonces, hasta aquí está bien mis cifras, ¿no? ¿Está bien? Sí, hasta ahí está bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a tomar, redondear hasta 0,26. Entonces, C es igual. Lo que hacemos ahora es verificar. Vamos a verificar aquí. Yo tengo un, ¿cómo llamaríamos? Nuestra relación está aquí. Y, bueno, está bien R. Despejamos R. R es igual a C por M. Pero en este caso estamos redondeando. Vamos a poner prima. ¿Listo? Entonces decimos 0. Ay, perdón, aquí estoy cometiendo un error. Lo siguiente. Les recomiendo que nunca
aquí hay cantidades, esto nunca se los elimina, siempre se tiende a aumentar. Entonces, lo correcto es así. Estoy redondeando a 0,27. Lo que estaba haciendo yo, 0,26, esto frente a estas cantidades, mal, no sirve. Porque si no, ¿qué ocurre? Si esta es mi amplitud ED y yo estoy disminuyendo esta parte, exagerado quedaría así. Hasta ahí, ED. O sea, aquí habría datos que no están siendo incluidos por este tipo de redondeo. Entonces, siempre el redondeo es en sentido de aumentar. Entonces, 0,27. Ahora 0,27 lo multiplico por el número de clases. ¿Cuánto sale esto? 0,27 por 7. .89. Miligramos, ¿no? Eso lo comparo con el R inicial. El R inicial ha sido 1,83. Entonces, con esos dos datos, yo encuentro un delta R entre el redondeado, que es el más alto, 1,89, y el inicial verdadero, que era 1,83. No, esa diferencia me da 0,060 o 0,6 miligramos. El delta R viene a ser, o sea, el incremento. El incremento que sufre debido al redondeo por exceso sería eso. Y eso lo comparo con la amplitud C. Eso lo comparamos con la amplitud C. Y vamos a borrar esto. Y vamos a escribir la amplitud C que nos ha salido inicial. 0,26, 1,45 y unos decimales más. Entonces, comparado esto frente a esto, es mucho menor. Mucho menor. Entonces está bien. Mi redondeo a 0,27 está súper bien. No me está incrementando por exceso mucho. O sea, ¿cuándo es malo? Cuando ese delta R es mayor que C. Cuando ese delta R es mayor que C. Muy bien, chicos. Entonces, si ustedes lo utilizan su teoría, me lo completan la tabla y me lo suben para el martes. ¿Listo? Voy a poner esto. Muy bien. Está interesante, ¿no? Ya. Ahora sí yo tengo que escapar. No. Ingeniero, entonces del documento que ha subido, ¿tenemos que hacer cierta cantidad de ejercicios? ¿Hay que hacer todo? ¿O Esta cantidad de ejercicios, para los que les gusta hacer, lo hacen. Y yo en el momento de revisar ese documento lo suben para el examen. Si han hecho todos, mejor. Hay unos que trabajan más que otros, les gusta la materia, hacen más ejercicio. Otros hacen lo necesario. En el momento de la revisión yo veo cuántos han hecho, ¿no? ¿Listo? Entonces, para el día del examen, esto me lo entregan. Normalmente yo las prácticas los recojo, pero las tareas, por ejemplo, para el próximo martes, ¿no? Muy bien, nos veremos. lo que es para el siguiente martes es completar esta tabla, ¿verdad? Esta tabla hay que seguir, está nada, no hemos comenzado siquiera con la tabla. ¿Listo? Muy bien, nos Ingeniero, veremos. ¿hay que cumplir algún formato para la presentación de la práctica en No, algún no, tipo no, de hoja? nada, no, nada. El orden que ustedes quieran pueden hacer como dicen, pero tiene que estar bien claro y con letra legible. No hay. Lo mejor Tampoco el tipo de hoja, posible. ¿no?
No, el tamaño oficio, tamaño tamaño carta u oficio, papel sábano, lo que sea, pero menos en cuaderno ¿cómo es? Esas pequeñas hojas, no, eso no. Tiene que ser en hojas grandes, sea de oficio, sea de carta. ¿Listo? Y cualquier tipo de papel. Muy bien.